A ver un momento, que esto acá están mezclados los textos. Veamos. Sí, está mezclado el texto. Habíamos dicho que se permitiría que el DOD opere sus propios sistemas de telecomunicaciones. Las frecuencias del espectro radioeléctrico que sean necesarias para este propósito. El uso del espectro radioeléctrico no tendrá costo alguno para los Estados Unidos, artículo 10º. Ambos gobiernos obviarán cualquier reclamo entre sí por daño, pérdida o destrucción de bienes de la otra parte o por lesión o muerte de miembros del personal de las Fuerzas Armadas o su personal civil. Los reclamos de terceros por daños o pérdidas causados por personas de los Estados Unidos serán resueltos por el gobierno de los Estados Unidos, de acuerdo con las leyes y regulaciones de dicho país, artículo 12. Realmente es difícil de imaginar mayores niveles de entreguismo. Y como ustedes habrán notado, que básicamente tiene el mismo modus operandi que Milei acá. Cuando viajó a Ushuaia a encontrarse con Laura Richardson, jefa del Comando Sur estadounidense. De acuerdo a revelaciones recientes del team del DOD asignado al Ecuador, el camino hacia la firma del SOFA habría sido mucho más rápido que lo normal, por lo que debería ser visto como un caso de estudio. La historia que cuentan es la siguiente. Durante el 2023, Ecuador se preparaba para ser la sede de un ejercicio militar multinacional, organizado por el Comando Sur de los Estados Unidos y dirigido por la 12ª Fuerza Aérea Sur, en el que participarían 1000 soldados norteamericanos de todas las ramas y su equipo militar correspondiente, buques, aviones, etc., mismo que debería realizarse en verano del 2023. Los trámites migratorios y aduaneros para tal fin eran muy lentos. Finalmente, el ejercicio militar no se llevó a cabo en Ecuador sino en Perú, de acuerdo al documento del equipo del DOD en Ecuador. Tras esta decisión y dada la creciente demanda de cooperación en materia de seguridad por parte de Estados Unidos, el equipo estadounidense en el país decidió redoblar sus esfuerzos para conseguir un acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas. Sin embargo, de una lectura detenida de ese documento, se puede desprender que en realidad el asunto de la demora en los trámites para el ejercicio militar solo sirvió como coartada para presionar al gobierno ecuatoriano a firmar un SOFA, que ya se venía cabildeando con anterioridad. Allí mismo se refiere como la visita de Laura Richardson del Comando Sur y una comitiva de altísimo nivel al país en septiembre del 2022 llegó, fue la que allanó el camino. De allí en adelante el equipo estadounidense en el país decidió redoblar sus esfuerzos para conseguir un acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas. A la cabeza de esto habría estado el embajador Michael Fitzpatrick, quien ya se venía comportando como auténtico procónsul por sus reiteradas declaraciones injerencistas sobre la política local, tanto en la sección política, la CIA, como la Oficina de Cooperación en Seguridad, OSC, de la Embajada. Colaboraron estrechamente para organizar sesiones de negociación entre un equipo interinstitucional, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y los ministerios ecuatorianos de Relaciones Exteriores y de Defensa. Algo que también resulta revelador es la confirmación de que hubo funcionarios del Ministerio de Defensa del Ecuador que se opusieron inicialmente a la falta de reciprocidad del SOFA, pero que los cuestionamientos fueron superados con el compromiso público del ministro de Defensa, el general Luis Lara Jaramillo, que invalidara las objeciones de su personal. De acuerdo a la retórica del DOD, la firma
con Lasso y posterior ratificación con Noboa del SOFA, agiliza la cooperación a través de la hoja de ruta de asistencia al sector seguridad de Ecuador, conocido como ESAR, un marco de planificación bilateral que describe las prioridades de seguridad compartidas por Estados Unidos y Ecuador. Prioridades que, sobre decirlo, responden fundamentalmente a la visión norteamericana sobre la región, y eso aplica tanto para las abiertamente declaradas lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, como para las implícitas, control geopolítico y militar, supervisión de lo que consideran sus recursos naturales. Con la firma del SOFA y de una docena más de acuerdos complementarios, el Ecuador le vuelve a abrir sus puertas a la ya bicentenaria injerencia estadounidense en nuestra América. Solo en este contexto es posible entender episodios como la arteria invasión de la Embajada de México ordenada por Noboa el mes pasado, una acción que difícilmente podría haberse realizado a espaldas de los órganos de poder de los Estados Unidos. Y sí, ellos se creen dueños de América del Sur y Central, y se creen con derecho a hacer lo que se les cante con nosotros. Yo alguna vez comenté lo que sucedía con un medicamento, el famoso Lisalgil, ¿recuerdan? Tan en uso aquí en la década del 70. Y oh sorpresa, ese medicamento hacía más de 10 años que esperaba la aprobación de la FDA en Estados Unidos para ser usado en humanos. Y acá hacía muchísimos años que se estaba utilizando. No nos olvidemos tampoco cuando el gobierno de Fujimori decidió esterilizar a mujeres allá por la década del 90. O sea, me dijeras, fue en el siglo XIX, XVIII, bueno, podemos hablar de ignorancia, pero en pleno siglo XX, en los 90, hacer eso es inconcebible. Pero bueno, esas órdenes venían de arriba, venían de allá del gran país del norte, como todo lo que ha sucedido siempre aquí en Latinoamérica, los golpes de Estado, utilizando las Fuerzas Armadas de los diferentes países, después decidir democratizarlos, poniendo gente funcional a ellos, por nombrarte algunos: Bolsonaro, Milei, Macri, De la Rúa, los mismos jefes de las Fuerzas Armadas de nuestros países, Galtieri y todos esos. Los pusieron ellos. Nosotros somos una neocolonia y este gobierno nos va a convertir en una colonia si no le ponemos un parate. Se entiende por neocolonia un país al que se le permite tener símbolos patrios. ¿Cuáles son los 3 símbolos patrios? El himno, la escarapela y la bandera. Eso es lo único que nos pertenece como identidad nacional. Los demás los manejan los de afuera, en connivencia con los de acá, con los propios, nuestros. Y debemos terminar con todo eso, porque si no Argentina nunca va a surgir, nunca va a lograr ser potencia, un país que tiene toda la energía para hacerlo y todos los recursos para hacerlo. Es mentira que somos un país pobre. Nos quieren hacer creer eso porque nos están expoliando. Y solo un pequeño grupo vive bien a costillas nuestras. Y los ricos se vuelven más ricos a costa de nuestro lomo.
Es así. Discútanlo como quieran. Es así. Es algo que no resiste mucho argumento en contra. Si ustedes bucean en la historia de Latinoamérica, la verdadera historia de Latinoamérica, van a ver que siempre ha sido así. Hace más de 500 años que estamos sometidos, porque tampoco hemos tenido gente con suficiente huevo para enfrentar el sistema. Y los pocos que lo han hecho no han tenido suficiente apoyo de sus propios pueblos. Le pasó a San Martín, a Belgrano, Tupac Amaru, por nombrar algunos. ¿O no saben que el gobierno central de Buenos Aires hizo hasta lo imposible para boicotear la campaña militar que llevaba a cabo San Martín como la que llevaba a cabo Belgrano? Eso es historia. Esa es la verdadera historia. Agarren los libros serios que no muerden. Porque si hay algo que nos puede salvar es el conocimiento, el estudio. Eso nos hace más civilizados y más difíciles de engañar. Por eso es que hay gobiernos que promueven el analfabetismo, o hay funcionarios que lo promueven. Como un funcionario de Milei que dijo que bueno, que ahora no debería ser obligatorio la escolaridad. Porque si el padre tiene un taller mecánico o lo que sea y necesita para hacer un trabajo más gente, y bueno, puede sacarlo al hijo de la escuela y hacerlo laburar, que sea un analfabeto. Es más fácil manejarlo. Es más fácil engañarlo. Pero vos cuando ya tenés cultura, tenés conocimiento, tenés poder crítico, porque, ojo, la facultad faculta pero no educa. Hay gente que tiene el título al pedo, porque tienen la mente cerrada, no analizan. Escuchan una sola campana y creen que eso es la Biblia. Y no es así. Nosotros como seres humanos somos seres pensantes, racionales. En el último caso, dejáselo a lo irracional, a los animales, pero los animales son más sabios que nosotros. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención. Recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman y obtenés promociones y descuentos. Cambio de aceite, chequeo integral en YPF Boxes, que podés pagar con naranja en 6 cuotas sin interés. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, te espera en Avenida Sabio, Camino Almafuerte, con el mejor servicio. Estudio jurídico de la doctora Ivana Quiroga Mencio, matrícula profesional 10.673, y doctor Walter Rosaroli, matrícula profesional 10.637. Sucesiones, divorcios, defensas penales. Balcarce 580, Río Tercero. Teléfono de contacto 03 571 15 34 58 45. Veterinaria Priotti te ofrece una especializada atención para tu mascota, planes sanitarios, cirugía de media y alta complejidad, traumatología,
cardiología, radiografía digital, ecografía, electrocardiograma, odontología, laboratorio de análisis clínicos, Veterinaria Priotti, donde tu mascota tiene voz, está en Esperanza 1482. Urgencias 3571 69 28 69. WhatsApp 3571 32 76 07. Y en Instagram, Veterinaria Priotti. El BEA de Parque, con B de Bienestar, en Eleazar Garzón y Juan Álvarez, en Parque Monte Grande, de oferta todo el año. Escucha esto. Oferta especial, mandarinas dulces, 949,99. Fernet Branca, 8.499,99. Dos gaseosas de 3 litros, 2.199,99. 3 kilos de papas, 1.599,99. Dos mayonesas, 799,99. Puchero surtido, 4.990. Oferta especial en novillo. Falda, 5.899,99. Marucha y bocado, 5.899,99. Feria de cerdos. Costillas, 3.499,99. Chorizos, 2 kilogramos, 7.199,99. Costeletas, 2.999,99. Milanesa, 3.499,99. Bocado, 2.999,99. Y como seguimos pensando en tu economía, te traemos estas nuevas ofertas. Galletitas Terrabuzzi, 1.499,99. 2 alfajor Fantoche, 1.399,99. 2 alfajor Águila, 1.399,99. 2 mini Oreón, 849,99. 2 alfajor Nevares, 299,99. 2 polvoritas, 699,99. 2 masitas Nevarred, 599,99. Mayonesa bajas calorías, 699,99. ¿Dónde si no? En el BEA de Parque, en Eleazar Garzón y Juan Álvarez. Marcos y Ariel, desmalezados, podas, extracción de árbol. Teléfono WhatsApp 3571 456 295. Acuerdos y desacuerdos en el Paraná de los cipayos. Aunque pasó desapercibido, la semana se cerró con el anuncio de que la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, junto con el colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, revelaron el acuerdo secreto por el cual fue entregada la soberanía argentina sobre el río Paraná. Más allá de la irregularidad que implica el hecho de que no sea público un acto administrativo, además trascendente, ambas entidades lograron acceder al acuerdo secreto que hoy es imperativo que el pueblo argentino conozca. Y no solo por la irregularidad del ocultamiento, sino porque el texto ordena la supuesta colaboración conjunta entre la Administración General de Puertos, AGP, y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, que fuera firmado por el gobierno de Alberto Fernández el 30 de noviembre del 2023, y cuya acta de inicio de ese acuerdo la firmó el gobierno de Javier Milei el 5 de enero del 2024. Tal como señaló a esta columna el ingeniero naval Horacio Tetamanti, quien fue subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación en la década pasada y ha advertido reiteradamente al gobierno nacional por clausurar nuestra salida comercial al mar y al océano Atlántico, lo que significa interferir el tránsito soberano de la gigantesca riqueza que la Cuenca del Plata ofrece y que implica el 25% de la proteína vegetal que alimenta el mundo vía transporte marítimo y el comercio exterior del país. Ese acuerdo fue firmado por José Beni, veterano funcionario histórico de la AGP, que llegó a esa función con Florencio Randazzo, siguió con Mauricio Macri y luego Alberto Fernández, y ahora fue ratificado por Javier Milei.
Tetamanti sostiene que ese acuerdo es consecuencia del decreto 949/20 y de la entrega del Río de la Plata con la autorización de dragar hasta 14 metros en el puerto de Montevideo, sentenciándose así al Canal Magdalena. Junto con un pequeño grupo de ciudadanas que desde hace años integra también este columnista, Tetamanti resiste la entrega y es reconocido como una autoridad en la materia, posición desde la que condena toda cesión de soberanía y en particular la que Milei graciosamente entregó a la República Oriental del Uruguay en claro perjuicio del Canal Magdalena, probadamente superior geográfica, técnica y fácticamente al montevideano. Y con lo cual Tetamanti dice, queda en evidencia que el actual gobierno ratifica la política de Estado favorable a la entrega de soberanía marítima de Macri y Fernández, la cual, de hecho, ha venido implementándose por sobregestiones, probanzas y argumentos de expertos, durante y después del gobierno de Macri, cuando se inició y dispuso una hoja de ruta precisa y sistemática orientada por intereses multinacionales para la extracción de recursos naturales contraria al interés nacional. Todo lo cual ha llevado a obstaculizar el desarrollo portuario argentino y a comprometer su navegación soberana, particularmente al establecer en Uruguay todos los puntos de control portuarios, fragmentando así la ruta de navegación principal de la República Argentina, lo que reafirma que es más ventajoso para los modelos extractivos separar la fase de país proveedor de la de país portuario de embarque. Se trata, pues, de un nefasto modelo logístico que fue fortalecido aún más durante el gobierno de Alberto Fernández, fundamentalmente por el decreto 949/20 y el acuerdo con el ejército estadounidense. Todo lo cual se consolida ahora con las decisiones marítimas y portuarias cipayas del gobierno de Milei. Y lo peor de todo, como empieza a advertirse en diferentes espacios que hasta ahora no expresaban posiciones claras, es que esta renuncia de la Argentina a su soberanía representará una de las más grandes y dolorosas hipotecas para el futuro del país, ya que, concluye Tetamanti, prácticamente cierra todas las posibilidades de industrialización del país. Y como todo tiene que ver con todo, concluye, este modelo precede al RIGI como anclaje logístico, puesto que el RIGI necesita para su implementación la entrega de ambos, el río Paraná y el Plata, para constituirse en la infraestructura de transporte estratégica cuya consecuencia es clausurar toda logística de integración y desarrollo industrial como el país reclama. Por lo tanto, y siendo casi todo irregular, se afectan directamente los bienes comunes y la mayor cuenca de este país, como se ha ratificado sin la participación de los actores políticos pertinentes, siendo absurdo que tratándose de algo de tan grande implicancia no sea ratificado por el Congreso Nacional. Y además, las provincias involucradas, verdaderas titulares de los bienes naturales, deberían también ser consultadas y participar de la decisión. Es imposible desligar toda esta avanzada de las declaraciones de altos rangos de Estados Unidos en torno a garantizar a cualquier costo su propio acceso a los mal llamados recursos naturales. La injerencia de actores externos en nuestro territorio solo fomenta más extractivismo y más primarización de la economía, lo que profundiza y pretende fijar el rol de los países del sur global como proveedores de naturaleza. A medida que se pierde capacidad de decidir sobre los propios territorios, el avance del extractivismo descontrolado exacerba las grandes afectaciones que atraviesa un sistema de humedales como el de la cuenca del Paraná. Por eso, son necesarias tanto la revisión inmediata de este memorándum de entendimiento como la conformación de un comité de cuenca que integre a los diferentes sectores sociales, culturales y ambientales que deben tener voz en la gobernanza y en la participación política de las decisiones alrededor de la cuenca del Paraná y cualquier proyecto que la modifique. La protección y conexión con nuestros ríos y ecosistemas es fundamental para el bienestar del pueblo argentino. Al cierre de esta edición, fuentes confiables que todavía quedan aseguran que Milei pretendería que la primer concesión de obras de su gobierno sea la licitación del río Paraná, que provocativamente se insiste en llamar hidrovía,
palabra que no existe en lengua castellana y que no es más que la necia negación del gran río argentino que va de norte a sur y cuya tutela los últimos presidentes y el actual han puesto bajo control del ejército de los Estados Unidos, además de que el control operativo sigue en manos de grandes empresas de otros países. Este sería, como viene siendo, el más grande negocio geoestratégico entregado a transnacionales que supuestamente se encargarían de controlar la circulación en el río Paraná, que baña las costas de 7 provincias, entre ellas Santa Fe y Buenos Aires. Según se comenta en toda la larga costa santafesina, la idea del gobierno es cobrar tarifas de circulación en dólares, puesto que el río ya es hoy una especie de canal de circulación de negocios, contrabandos y narcotráficos, al parecer descontrolados. Algunos exportadores de cereales y bienes industriales, además, pretenden ahora que se amplíe la profundidad del río de 34 a 42 pies, lo que es un disparate ecológico, para que puedan circular barcos mucho más grandes, y no faltan quienes proponen ensanchar el canal principal para recibir buques más grandes y pesados. Cualquier perspectiva les conviene, al parecer, con tal de que puertos y plantas cerealeras produzcan mayores ganancias. A nadie le interesa la salud del río ni del ambiente, y por eso la pregunta que sigue en el aire es: ¿para qué cornos servirá tanto festival de concesiones, entrega de soberanía y demás, cuando lo que más ha crecido en los últimos años han sido el narcotráfico, la pobreza, el contrabando y la desocupación? Damos nuestro agradecimiento a Mempo Giardinelli, quien nos ha facilitado este material para hacérselo conocer a nuestra audiencia. Como ven, es bastante oscura el futuro que nos espera, porque acá nadie hace nada a favor del país, todo lo contrario, es todo para los extranjeros, para Estados Unidos, para Inglaterra, para los capitales foráneos. Nada para nosotros, que somos los que vivimos acá, los que padecemos los gobiernos de mierda que tenemos, como también los buenos que hemos tenido, y así estamos, bamboleándonos de un lado hacia el otro. ¿Hasta cuándo seguiremos así? ¿Cuándo se terminará todo esto? ¿Cuándo el argentino creará conciencia y se decidirá de una buena vez por amar realmente a su país y defenderlo? Y dejar de pensar de que es mejor allá al norte, Europa, Estados Unidos, esos lugares, que también tienen sus cositas escondidas bajo la alfombra. Y si no, fíjense en internet, hay un documental de cómo es la pobreza en Estados Unidos. Hay 50 millones de pobres, la primera potencia mundial, gente que vive a la orilla de la ruta en carpas, en zonas turísticas, y que el gobierno manda la policía o el ejército a desalojarlos todos los días en las primeras luces del día, para que no vean eso los turistas, no vean ese mal aspecto los turistas. Y en Europa mismo también sucede algo parecido. En España, gente durmiendo en las plazas, gente que ha muerto por bajas temperaturas en invierno. Y eso es el primer mundo que nos han vendido a través de las películas. Por favor, asentemos los pies sobre la tierra. ¿Hasta cuándo vamos a seguir creyendo en las fantasías? Porque convengamos que el cine y la televisión son medios idóneos de propaganda para inculcar cosas así. Y dicho esto, bueno, me despido hasta el viernes a partir de las 20 horas y hasta las 22, cuando nuevamente les digamos tenemos patria junto a Norma, que hoy falto con aviso.
Nos reencontraremos el viernes. Auspiciaron este programa YPF Barale Hermanos Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención. Recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman y obtenés promociones y descuentos. Cambio de aceite, chequeo integral en YPF Boxes, que podés pagar con naranja en 6 cuotas sin interés. YPF Barale Hermanos Sociedad Anónima te espera en Avenida Sabio, Camino Almafuerte, con el mejor servicio. Estudio jurídico de la doctora Ivana Quiroga Mencio, matrícula profesional 10.673, y doctor Walter Rosaroli, matrícula profesional 10.637. Sucesiones, divorcios, defensas penales. Balcarce 580, Río Tercero. Teléfono de contacto 03 571 15 34 58 45. Veterinaria Priotti te ofrece una especializada atención para tu mascota. Planes sanitarios, cirugía de media y alta complejidad, traumatología, cardiología, radiografía digital, ecografía, electrocardiograma, odontología, laboratorio de análisis clínicos. Veterinaria Priotti, donde tu mascota tiene voz, está en Esperanza 1482. Urgencias 3571 69 28 69. WhatsApp